Bien, ahora sí vamos a empezar. Les pido por favor que si ustedes tienen preguntas o inquietudes, no duden en consultarme, no duden en interrumpirme, porque luego si esperan hasta el final a lo mejor se les va la idea. Así que voy a estar muy pendiente de cualquier situación que ustedes tengan, de cualquier inquietud. Nuevamente les doy la bienvenida a este taller internacional virtual, esperando que lo aprovechen ustedes al máximo. Vamos a hablar un poquito de radiología de la extremidad superior. Cuando nosotros hablamos de radiología de cualquier estructura anatómica, siempre tenemos que empezar con una revisión anatómica breve de las estructuras que nosotros vamos a estudiar. En este caso yo les voy a hablar de unas proyecciones de la muñeca, de la mano, por eso vamos a empezar revisando esta parte anatómica tan importante. Ustedes ya como estudiantes de la carrera, como estudiantes profesionales, saben que radiológicamente las estructuras que más se denotan son los huesos. Por lo tanto, es importante que conozcamos cada una de las estructuras, que sepan y conozcan las articulaciones asociadas, porque allí van a tener la ubicación de rayo central, van a tener la evaluación de criterios radiológicos según las estructuras anatómicas y también podrán identificar uno que otro criterio patológico. Cuando nosotros hablamos de la mano en general, como ustedes están viendo, lo dividimos en los huesos metacarpianos, hacia arriba los dedos que forman las falanges, tenemos hacia abajo entre huesos del antebrazo lo que es el radio, que se articula o que está en relación con el dedo pulgar, y tenemos el cúbito en relación con el quinto dedo o con el dedo meñique. Si ya nosotros vamos a ver un poco más de anatomía, un poco más detallada, y que estas estructuras anatómicas sí se logran visualizar en una placa radiográfica, podemos decir que los metacarpianos tenemos 5, desde el primero, que se denomina de acuerdo al que está en relación con el pulgar, y el quinto, que es el último, que está en relación con el meñique. Los metacarpianos tienen, anatómicamente hablando, una cabeza, como están viendo, les estoy señalando aquí, tienen una cabeza, tienen un cuerpo y tienen una base. ¿Por qué es sumamente importante diferenciar estas estructuras? Porque hay patologías en donde ustedes van a ver que se lesiona una de estas partes. Bastante frecuente en patologías es que se lesione, que se fracture o que se dé una luxación en la base del quinto metacarpiano. Entonces es importante que reconozcan las estructuras anatómicas. A nivel de lo que son las falanges, también tenemos algo muy parecido. Las falanges tienen su cabeza, tienen su cuerpo y tienen también su base. Las falanges tenemos 3, excepto en el primer dedo o dedo pulgar. Tenemos la falange proximal, tenemos la falange medial y la falange distal, a excepción del primer dedo, en donde tenemos únicamente falange proximal y falange distal. Por debajo de los metacarpianos tenemos aquí, formando parte de la articulación de la muñeca, tenemos los huesos del carpo. Cuando ustedes van, esto es importante porque estas son unas consideraciones generales para cuando hacen ustedes alguna radiografía. Cuando ustedes van a numerar los dedos, empezamos siempre desde el dedo pulgar. Al dedo pulgar lo decimos que es el primer dedo y nos vamos primero, segundo, tercero, cuarto, terminando en el quinto dedo, que es el dedo meñique, como lo conocemos también. No sé si ustedes conozcan ese término, pero recuerden que tenemos como primer dedo el dedo pulgar. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas veces cuando el paciente tiene una lesión ya muy evidente, una lesión focalizada, a ustedes les llegará la orden, por ejemplo, realizar RX del segundo, del tercero, del cuarto dedo. No necesariamente de mano, porque si ya el paciente tiene una lesión evidente, generalmente ya no hacemos una placa de toda la estructura, sino nos enfocamos únicamente en la lesión. Articulaciones. Es importante que ustedes identifiquen claramente las articulaciones, porque allí vamos a ubicar el rayo central de cada una de las proyecciones que vamos a ver después. Tenemos articulaciones interfalángicas, proximal, media y distal.
Tenemos articulaciones metacarpofalángica que se da entre los metacarpianos y las falanges aquí a este nivel, metacarpofalángica. Y tenemos también la articulación metacarpocarpiana que se da entre los metacarpianos y los huesos del carpo. Entonces es importante identificar estas articulaciones porque luego serán el sitio de colocación del rayo central. Cuando hablamos de los huesos de la muñeca, vamos a describir dos hileras de huesos. Una hilera proximal, la hilera se llama proximal porque son los huesos que están más cercanos al antebrazo. Y tenemos en este orden, si ustedes se fijan, allí tengo ya el nombre de los 4 huesos que forman la hilera proximal, pero los huesos se denominan o se nombran igual desde el primer dedo. Entonces tenemos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Tenemos también una hilera distal. La hilera distal, en cambio, está más cercana a los metacarpianos. Tenemos igual, nombrándolo desde el primer dedo, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Fíjense, aquí tenemos ya pintados los huesos de colores y no se confundan. Hilera proximal es la que queda más cercana a los huesos del antebrazo, es decir, al radio y al cúbito, y la hilera distal es la que queda más cercana a los metacarpianos. Ustedes van a nombrar los huesos siempre desde el primer dedo, este que tenemos aquí. A nivel del primer dedo vamos a empezar a nombrarlos. En la hilera proximal, no lo olviden, escafoides, este verde, semilunar, este morado, piramidal, el celeste, y pisiforme, que casi no se nota porque se superpone al piramidal, es un hueso bastante pequeñito. En la hilera distal, en cambio, empezando desde el primer dedo, este que está de color azul, trapecio, el rojo, trapezoide, aquí tengo el amarillo, el grande, y este rosado, ganchoso. Al comienzo, cuando recién empezamos a ver imágenes, se nos hace un poco difícil identificar los huesos. Yo como consejo les digo, busquen el hueso grande, que está en el centro, como su nombre lo dice, es el más grande. Al ustedes ubicar el hueso grande, ya saben que están trabajando con la hilera distal. Entonces, al encontrar ustedes el grande, casi no se van a perder en los demás huesos, pero es importante que los conozcan porque son parte de los criterios radiológicos de las diferentes imágenes. La hilera distal, que está en relación con los metacarpianos, se articula de la siguiente manera. El trapecio, que está aquí, se articula con el primer metacarpiano. El trapezoide se articula con el segundo metacarpiano. El grande se articula con el tercer metacarpiano y el ganchoso se articula con el cuarto y quinto metacarpiano. Entonces esa es la relación de las articulaciones que ustedes también van a encontrar en una placa de muñeca. Aquí tenemos ya una imagen de una radiografía de muñeca en donde ustedes pueden ver lo que yo les decía, una forma clara de identificar, por ejemplo, los huesos partan primero del más grande y ya después de esto ustedes se pueden ubicar fácilmente. Tengo aquí el primer dedo. Por lo tanto, el que está articulado con el primer dedo, inmediatamente con el primer metacarpiano, es el trapecio. Miren, este de aquí. Trapecio, al lado tengo el trapezoide, luego tengo el grande, luego tengo el ganchoso. Y en la hilera proximal tengo el escafoides, aquí tengo el semilunar, tengo el piramidal y este hueso bastante pequeñito que casi no se ve, a veces se pierde o se superpone con el piramidal, este hueso pequeñito que es el pisiforme. Así es como ustedes pueden identificar las estructuras anatómicas. Bien, quiero que por favor regresen a la página de Socrative porque vamos a hacer la última pregunta de esta clase para saber si es que me entendieron la parte anatómica. Bien, voy a pasar a la tercera y última pregunta que tenemos para esta actividad. Y quiero que vean, por favor,
Allí tienen ustedes una imagen de una proyección de muñeca. Y les estoy preguntando que identifiquen qué estructura anatómica o qué hueso se muestra en el numeral 4, este de aquí. Quiero que por favor me respondan qué estructura están viendo en ese numeral. Bien, tengo 2 respuestas. Tengo 7 estudiantes conectados, tengo 2 respuestas, estoy esperando que respondan. Bien, ya tengo 3. Bien, nos faltan 4 personas de responder, por favor. ¿Qué estructura anatómica están viendo? Recuerden la relación que hicimos de los huesos, si es hilera proximal, si es hilera distal. Bien, ya han respondido 4 personas. Nos faltan 3 más, por favor. Bien, ya tenemos 5 personas, nos faltan 2. Bien, chicos, les voy a pasar a la siguiente, que es la última imagen que tenemos para esta actividad. Por favor, respondan qué estructura anatómica se muestra en el numeral 7. Esta de aquí. ¿Qué estructura anatómica es? Veamos, voy a ver sus respuestas. Ya tengo 2 respuestas. Muy bien, tengo 4 respuestas. Bien, tengo 5 respuestas. Vamos a dar por finalizada la actividad. Ustedes pueden ver ahí también la retroalimentación de las respuestas que se les había dado. Yo les pregunté en el numeral 4, este hueso de aquí, el escafoides, que es un hueso bastante grande también que está en la hilera proximal, y el número 7 que les había preguntado era este de aquí, el trapezoide. Bien, por las personas que lo contestaron bien, espero que haya quedado muy claro esta parte de introducción de anatomía. Aquí está la imagen, la que yo les puse, y si nosotros empezamos a identificar las estructuras ya de toda la muñeca, para que al comienzo no se pierdan, busquen el hueso grande, que en este caso lo tengo en el número 8, y con eso ustedes van fácilmente a poder identificar el resto de estructuras anatómicas. Si hacemos una revisión rápida de esta imagen, tengo en el número 4, tengo el escafoides, en el número 2 tengo el semilunar, en el número 10 tengo el piramidal, el número 11 tengo el pisiforme. Si yo me voy a la hilera donde tengo aquí trapecio, trapezoide, tengo el grande, tengo el ganchoso,
Es muy fácil identificar en realidad los huesos del carpo si ustedes tienen esta relación y esta referencia. Ahora sí vamos a empezar con proyecciones radiológicas especiales que podemos encontrar en este caso en extremidades. Esta proyección que vamos a ver ahora se llama proyección AP axial de pulgar. Algunos autores también le denominan a esta proyección método modificado de Roberts. Cualquiera de los dos nombres nos va a servir para identificar a esta proyección. ¿Para qué me sirve esta proyección radiológica? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué no me sirve una de pulgar, una de mano? Esta proyección es útil para una fractura, una patología que se llama fractura tipo Bennett. ¿En qué consiste la fractura tipo Bennett? Tenemos una fractura, en la base del primer metacarpiano. Aquí tengo el primer metacarpiano y es una fractura en este sentido. Tiene un trazo más o menos oblicuo. Puede ser una fractura, es decir, que exista una separación completa, o puede ser una luxación oblicua. Esta es la característica de la fractura tipo Bennett, que se da en la base del primer metacarpiano, que es una lesión oblicua que puede ser una fractura completa o una luxación. Generalmente se produce esta patología, esta fractura tipo Bennett, cuando el paciente dio un golpe con el puño mal cerrado, ¿sí? El momento de dar el golpe, sobre todo contra una superficie rígida, en los casos que hemos tenido, ocurre mucho en los pacientes, dieron un golpe en la pared con la mano mal cerrada y se da este tipo de lesión. También se puede dar por una caída o por un traumatismo cuando el pulgar queda en abducción, es decir, el momento que el paciente nos ha ocurrido, ¿quién de nosotros no nos hemos caído alguna vez y hemos tratado de apoyar con las manos o sostener con las manos la caída o detener un poco el impacto de la caída? Entonces ocurre cuando el paciente en el momento de detener la caída, el pulgar quedó hacia afuera, aquí se produce una fuerza tipo palanca y se produce esta lesión, fractura tipo Bennett. Es más común, sobre todo cuando se da la primera causa de que fue un golpe de puño mal realizado, que se lo dé en hombres en edades entre 15 a 45 años y más frecuente que se lo dé en la mano derecha. ¿Cómo vamos a proceder a realizar esta proyección? Siempre que vamos a hablar de proyecciones, yo les voy a hablar de factores técnicos, les voy a hablar de posición del paciente, del rayo central y les voy a hablar también de los criterios radiológicos. Para ver los factores técnicos o para decir los factores técnicos que vamos a utilizar en esta proyección, vamos a hacerlo en un receptor de imagen. Los receptores de imagen, como ustedes saben, o los chasis, no sé cómo los conozcan en su país, tienen diferentes tamaños que vienen en centímetros y también vienen en pulgadas. Para esta estructura, como es únicamente el dedo pulgar, vamos a realizarlo en el receptor de imagen más pequeño que dispongan en su departamento, que generalmente suele ser un 18 por 24 centímetros o también que se lo conoce como 8 por 10 pulgadas. No vamos a utilizar la rejilla Potter-Bucky. Ustedes saben, ya que han estado en sus áreas hospitalarias, que la rejilla Potter-Bucky se utiliza en estructuras cuyo grosor sea igual o mayor a 10 centímetros, ¿sí? Entonces, realmente estamos hablando del pulgar, es una estructura bastante delgada, no requiere mayor condición especial, por lo tanto no utilizamos la rejilla. La distancia foco-película, es decir, la distancia que está desde la fuente de radiación hacia el receptor de imagen, hacia la película, es de 100 centímetros. No olviden que la distancia mínima para obtener una radiografía siempre es 100 centímetros, con excepción del tórax, que lo hacemos a 1,80 m. Para hablar de KB y de MAS, estos parámetros que yo les voy a dar son referenciales porque dependerá mucho del equipo con el que ustedes estén trabajando, de la potencia de su equipo, de la capacidad e inclusive de la calidad del digitalizador de imagen si lo hacen así.
O cuando estamos trabajando aún con revelado en cuarto oscuro, ustedes saben que los factores tienen que ser mucho más exactos. En promedio utilizamos un KB de 40 a 45 y un miliamperaje segundo de 4 a 5. No se olviden en cuanto a la preparación del paciente que es importante retirar los objetos metálicos de la zona de interés, que en este caso sobre todo suelen ser los anillos. Cuando hablamos del posicionamiento del paciente, ¿qué les puedo decir? El paciente se va a colocar en un extremo de la mesa, puede estar inclinado o puede el paciente sentarse como se le sea mucho más cómodo. Vamos a rotar la mano, es decir, vamos a hacer este movimiento. Si ustedes me ven, hacemos este movimiento de tal forma que la superficie posterior del pulgar, esta superficie, quede en contacto con el receptor de imagen. El paciente hace este movimiento, ¿sí? Con la otra mano el paciente lo que va a hacer es retraer hacia atrás los dedos adyacentes, porque si quedan allí van a tapar la base del primer metacarpiano, que era la zona de interés de esta proyección. Entonces le pedimos al paciente que con la otra mano retraiga hacia atrás los dedos adyacentes y como ustedes pueden ver aquí en la imagen, el pulgar queda en una posición AP verdadera, es decir, no debe haber rotación, el pulgar debe estar completamente alineado. Retiramos hacia atrás o retraemos con la mano contraria los dedos adyacentes para dejar libre la zona que necesitamos estudiar. Siempre que ustedes en una proyección radiológica, recuerden, esta proyección se llama AP, axial, o también la llamábamos método modificado de Robert. Cuando ustedes escuchen en una proyección radiológica, en cualquier proyección de cualquier parte del cuerpo, cuando escuchen el término o la palabra axial, eso les quiere decir que el rayo central va a tener angulación, ¿sí? No lo olviden. Cuando escuchen la palabra axial, ese rayo central va a tener angulación. Aquí está nuestro rayo central. Ustedes saben que el rayo central lo podemos angular, sea en sentido cefálico, es decir, como hacia la cabeza del paciente, o en sentido caudal, como que si se dirige a los pies del paciente. En este caso lo vamos a angular 15 grados en sentido cefálico y el rayo central se dirige a nivel de la primera articulación metacarpo-carpiana. Aquí, metacarpo-carpiana. Colimamos la región a explorar, por favor, es un estudio de dedo pulgar prácticamente, no dejen el campo radiológico abierto. ¿Qué pasa cuando ustedes dejan abierto el campo radiológico, no han colimado? Tenemos desventajas cuando no se colima. La colimación está directamente relacionada con la calidad de imagen. Por lo tanto, mientras más abierto esté el campo, tendrán mayor cantidad de radiación dispersa, lo que les dará a ustedes una menor resolución en la calidad de la imagen. Además, que cuando dejan abierto todo el campo, le están irradiando innecesariamente a su paciente. Por eso es importante que ustedes colimen adecuadamente. Vamos a hablar ahora de los criterios radiológicos. Siempre que ustedes toman una proyección, que ustedes hacen una placa, tienen que evaluar. Cada una de las proyecciones tiene sus propios criterios radiológicos para que ustedes evalúen si la placa está bien tomada, si está mal tomada, si la repiten, si no la repiten. Algo que es sumamente importante. Si ustedes no conocen los criterios radiológicos, no podrán tener criterio para decir, esta placa le faltó esto, está rotada, está mal tomada, y lo que les había dicho al inicio. El médico radiólogo lo único que recibe de nosotros es el estudio, no le recibió al paciente. Por lo tanto, el médico no les va a poder decir a ustedes repitan o no repitan la placa. Ese es un criterio que ustedes como profesionales lo van a tener que decidir solos. Entonces, es importante que conozcan los criterios de evaluación de cada una de las proyecciones. Voy a obtener una imagen más o menos parecida a esta. Esta es una representación gráfica anatómica. ¿Y qué es lo que yo voy a ver en esta imagen? Tengo aquí el primer dedo, que era la zona de interés de este estudio, y vamos a visualizar falanges
tanto proximal como distal. Vamos a ver en este caso el primer metacarpiano. Vamos a ver debajo del primer metacarpiano el trapecio, ya vimos la articulación, y todas las articulaciones asociadas. Esta articulación de aquí entre el primer metacarpiano y el trapecio o los huesos del carpo, articulación metacarpo-carpiana, articulación metacarpo-falángica, articulación interfalángica. Es importante que ustedes conozcan e identifiquen claramente las estructuras anatómicas básicas. A veces, a nivel de lo que es el primer metacarpiano, encontramos una o dos estructuras redondeadas, como estas que están viendo aquí, que son los huesos sesamoideos, que no representan patología. La gran mayoría de pacientes tienen huesos sesamoideos que son como una especie de huesos accesorios que no representan en lo absoluto nada patológico. La articulación metacarpo-carpiana, esta de aquí, tiene que mostrarse libre sin ningún tipo de superposición. Recuerden que esta proyección la hacíamos para valorar la fractura tipo Bennett y la fractura tipo Bennett se va a producir justo a este nivel. El tejido blando adyacente va a estar simétrico. Eso les quiere decir que el tejido blando que va a estar alrededor del dedo, en los dos lados, tiene que ser simétrico. Si no es simétrico, si del un lado vemos más tejido blando, del otro menos, eso quiere decir que la proyección no fue una AP verdadera. Eso quiere decir que está rotado. Densidad adecuada, si ustedes colocan los factores técnicos de KB y MAS de forma adecuada, eso les va a permitir diferenciar el tejido blando y también les va a permitir diferenciar las trabeculaciones óseas. Hay algo importante que ocurre. Cuando ustedes están haciendo el proceso de digitalización de imagen, ustedes pueden modificar el contraste, es decir, pueden hacer la placa más blanca, más negra, pueden poner filtros, incluso le pueden poner una ventana de hueso. Sin embargo, no es recomendable que se manden solamente en ventana de hueso, porque a veces hay lesiones que se extienden más allá del hueso. El paciente, supongamos, en el hueso no tiene nada, pero el paciente tiene una lesión o tiene edema a nivel del tejido blando. Entonces, es importante que manden todos los componentes, no nos enfoquemos únicamente en el hueso. Y aquí tenemos ya una radiografía. Miren, aquí tengo la lesión de la que les hablé al comienzo, la fractura tipo Bennett. Como ustedes pueden ver, se produce a nivel de la base del primer metacarpiano. Es una lesión o una fractura, digamos más o menos, que tiene un trazo oblicuo. Puede ser una fractura completa o puede ser únicamente una luxación oblicua. Entonces, esta lesión tan importante que ustedes están viendo aquí, se logra visualizar únicamente en esta proyección. En una proyección de pulgar o en una proyección de mano, por la superposición de las otras estructuras, no se va a lograr visualizar adecuadamente. Además de la posición que ustedes recuerdan era así, en la que vamos a desproyectar, la angulación del rayo central, que era de 15 grados, hace que se desproyecten las demás estructuras anatómicas y tengamos esta zona libre para poder visualizar esta patología tan importante. Aquí tengo otra, en donde no hay lesión. Pueden ver ustedes, primer metacarpiano. Tenemos aquí la articulación metacarpo-carpiana. Este espacio está abierto. Esta es la zona de interés de esta placa. Tengo aquí el trapecio. Tengo falanges proximal, falange distal y las articulaciones asociadas. Si ustedes se fijan, esta proyección es bastante buena porque me deja ver también el tejido blando y lo que yo les decía aquí, el tejido blando adyacente tiene que ser simétrico para demostrar que la placa no estuvo rotada. Aquí tengo otra imagen en donde les estoy mostrando en ese círculo amarillo la lesión, justamente la fractura tipo Bennett, que es muy frecuente en los servicios de emergencia, pacientes que vienen por trauma, es bastante frecuente encontrar este tipo de lesión. Aquí tengo otra, igual fractura tipo Bennett, pero además de haber una fractura tipo Bennett,
hay también un fragmento óseo aquí al lado, desprendido, entonces es una lesión ya un poco más complicada inclusive. Esa es la forma en cómo ustedes deben realizar esta proyección radiológica para mostrar esta lesión que es bastante frecuente en los servicios, sobre todo del área de emergencia. Vamos a hablar ahora de esta proyección de mano. Esta proyección se llama AP bilateral oblicua de mano. Como nombre alternativo les he puesto allí, se llama también método de Nurgard. ¿Para qué nos sirve esta proyección radiológica? Nos sirve para poder visualizar signos tempranos de artritis reumatoide, sobre todo a nivel de la segunda a la quinta falange proximal. También en esta proyección podríamos ver fracturas que se dan a nivel de la base del quinto metacarpiano. A veces nos llegan a los servicios de imagen realizar proyecciones de mano porque el paciente nos dice tiene procesos degenerativos como la artritis. Sin embargo, nosotros hacemos únicamente la mano cuando tenemos esta proyección que se llama método de Nurgard, que es bastante útil para complementar el estudio radiológico. Cuando a ustedes les pidan en sus servicios esta proyección radiológica, tienen que obligatoriamente, así la orden no lo diga, tienen que hacerlo bilateral con fines comparativos. ¿Cómo procedemos a realizar esta proyección? El paciente se va a sentar o se va a inclinar en el extremo de la mesa, como le sea más cómodo. El paciente va a extender sus manos con las palmas hacia arriba, así, es decir, sus manos van a quedar en supinación y un tanto oblicuas, es decir, los dedos, los quintos dedos de ambas manos van a quedar juntos, los primeros dedos, el dedo pulgar, van a quedar separados. Las manos deben estar en una posición más o menos oblicua, tienen que ser iguales en la oblicuidad. ¿A qué me refiero? No puede la una mano estar muy oblicua, la otra menos oblicua, tienen que estar más o menos similares, como ustedes están viendo aquí. Hay una variante para esta proyección, para el método de Nurgard, que se llama la posición del atrapador de pelota. La posición del atrapador de pelota es muy similar a la anterior posición. Lo único que vamos a hacer, el momento que el paciente ya está allí, hacemos una flexión parcial de los dedos. Hacemos esto, una flexión parcial. Por eso se llama atrapador de pelota, porque háganse la idea que el paciente va a atrapar una pelota con sus manos. ¿Para qué nos sirve la proyección de atrapador de pelota o cuándo deberíamos hacerlo? Cuando queremos visualizar los metacarpianos y las articulaciones metacarpofalángicas, la proyección o el método de atrapador de pelota no es buena para visualizar las articulaciones interfalángicas. Entonces, si ustedes únicamente les llega la orden y lo que quieren valorar son articulaciones interfalángicas, método de Nurgard. Paciente con las manos en supinación y completamente extendidas. Si lo que quiere visualizar son los metacarpianos y articulaciones metacarpofalángicas, atrapador de pelota, flexión parcial de los dedos. El rayo central para cualquiera de las dos proyecciones no tiene angulación en esta proyección y se dirige a un punto medio de las dos manos a nivel de las quintas articulaciones metacarpofalángicas aquí. Metacarpofalángicas en donde mostramos la unión de las dos manos. Así es como se hace esta proyección radiológica. Vamos a hablar de los criterios de evaluación para esta proyección. Ustedes van a ver las dos manos completas en una posición oblicua. Las articulaciones metacarpofalángicas, estas de aquí, estas son las articulaciones metacarpofalángicas abiertas, si es que ustedes realizaron el método del atrapador de pelota. Los pulgares, es decir, el primer dedo no va a estar superpuesto con el segundo. Cualquiera de las dos que ustedes hagan,
tienen que hacer un ligero movimiento de abducción del pulgar, es decir, que se retira ligeramente del segundo dedo para que no haya superposición. Vamos a ver una densidad adecuada. Esto si colocaron adecuadamente el kilovoltaje y el miliamperaje segundo. Aquí tengo otra proyección, algo que es importante, por favor, cuando ustedes hagan este tipo de proyecciones, no olviden rotular cuál es la mano derecha, cuál es la mano izquierda, porque eso le va a servir al médico radiólogo el momento que hace el informe. Aquí, por ejemplo, tengo esta proyección, que es un método atrapador de pelota, porque si se fijan, los dedos están en flexión parcial. Esta proyección me deja ver bastante bien las articulaciones metacarpofalángicas, esta que tengo aquí. Sin embargo, fíjense qué ha pasado con el primer dedo, el dedo pulgar. No hizo este movimiento de abducción, es decir, de retirar hacia afuera, y por eso tengo yo el pulgar superpuesto al segundo dedo. Se nota más aún en esta imagen, miren. Entonces, realmente esta imagen la deberíamos repetir, no podemos mandar allí con las estructuras superpuestas y que no se valoren adecuadamente todos los criterios radiológicos. Bien. Vamos a hablar de esta proyección especial de muñeca. Ya vimos anatómicamente más o menos cuáles son las estructuras. Si hablamos de la muñeca, está constituida por los huesos del carpo, tanto por su hilera distal como por su hilera proximal. Está constituida por la parte proximal de los huesos del antebrazo, es decir, radio y cúbito proximales, perdón. Y cuando nosotros hacemos proyecciones de muñeca, quizás ustedes ya hayan visto las proyecciones básicas, una PA, una lateral de muñeca, en donde en una PA, por ejemplo, sí se logran ver los huesos del carpo, como en la imagen que yo les pregunté, las estructuras anatómicas. Sin embargo, a veces se dan lesiones propias en un hueso del carpo, como en este caso, esta proyección que nos sirve para valorar concretamente el escafoides, en donde ustedes pueden proceder a realizarla como un estudio complementario para que puedan mandar una mejor información del estudio. Esta proyección que se llama PA de muñeca, que en realidad es una proyección de escafoides, se la hace con desviación cubital. Algo que es muy importante, como el nombre ya lo dice, ustedes van a valorar el escafoides. Para ustedes realizar esta proyección, primero tienen que haber descartado una fractura en la muñeca o antebrazo distal. Si el paciente tiene una fractura en muñeca o antebrazo distal, no pueden hacer esta imagen. No pueden. Ojo, mucho cuidado, porque el médico les va a enviar a ustedes la orden, pero el médico no sabe qué se encontró. Ustedes hagan primero una proyección PA de muñeca. Hicieron la PA de muñeca, ven que no hay fracturas, pueden proceder a realizar esta imagen. Si encuentran ustedes una fractura, no pueden continuar con este estudio. Eso es algo sumamente importante y es por el posicionamiento del paciente que ya les voy a mostrar. Preparación del paciente. Como toda radiografía, los objetos metálicos son nuestros enemigos. Retirar objetos metálicos que estén a nivel de la zona de estudio. En este caso, relojes, manillas, etc. Vamos a utilizar como factores técnicos para esta proyección un receptor de imagen pequeño, el más pequeño que ustedes tengan en su centro, que suele ser un 18 por 24 centímetros o también se lo conoce como 8 por 10 pulgadas. La distancia foco-película será de 100 centímetros, recuerden, esa es la distancia mínima. Y el KB aproximadamente va a ser entre 45 a 50, un MS de 4. Esta proyección no requiere tampoco del uso de la rejilla Potter-Bucky, porque estamos irradiando una estructura con un espesor menor a 10 centímetros. No olviden, por anatomía, ustedes ya saben que tengo el primer dedo o el pulgar, debajo de ese tengo el trapecio y por debajo tengo el escafoides, que este es el hueso de interés en esta proyección radiológica. ¿Cómo va a estar posicionado mi paciente?
El paciente va a estar sentado o inclinado en un extremo de la mesa, como le sea más cómodo posible. Vamos a pedirle al paciente que coloque su mano en pronación. Si ustedes se fijan, la mano en pronación, el antebrazo se mantiene completamente alineado, no se va a mover. Y a partir de ese movimiento, de esa posición, perdón, lo que nosotros vamos a hacer es mover la mano hacia el cúbito. Fíjense, recuerden, aquí tengo el primer dedo, por lo tanto, este es el radio, quinto dedo, este es el cúbito. La mano está así, colocada en pronación sobre el receptor de imagen. Lo que vamos a hacer es girar la mano hacia el lado del cúbito, pero sin mover el antebrazo. Le tomamos al antebrazo como un eje de referencia y lo que hacemos es esto. Rotamos o giramos, hacemos la desviación cubital. Si ustedes hacen esto, movieron todo el antebrazo, esa proyección no sirve, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, el antebrazo se mantiene completamente alineado, no se ha movido en lo absoluto. Esa es la razón por la que si un paciente tiene una fractura, no puede realizarse esta proyección, porque el momento que yo hago este movimiento de desviación cubital, le podría agravar esa fractura que ya tiene previamente el paciente. ¿Cuánto rotamos? ¿Cuánto hacemos de desviación cubital hasta que el paciente tolere? ¿Sí? Generalmente este tipo de pacientes vienen con bastante dolor. Hay algunos que podrán hacer un movimiento muy amplio de desviación cubital y hay pacientes que no lo van a tolerar. Entonces, eso va a depender mucho del paciente con el cual ustedes trabajen. Lo clave en esta proyección que les puedo decir es esto: que el antebrazo se mantenga completamente alineado, que no se mueva en lo absoluto. Caso contrario, no tendrán unos buenos criterios radiológicos. Rayo central. Esta proyección tiene angulación más o menos de 10 a 15 grados. La angulación se dirige, o el sentido de la angulación es hacia el codo. Y el rayo central lo colocamos a nivel del escafoides. ¿Cómo ubicamos anatómicamente el escafoides? Muy fácil. Ustedes pueden tocar, por ejemplo, perdónenme un segundo. Ustedes pueden tocar, tengo aquí el radio. Aquí, si ustedes se tocan todo su mano y tocan la zona del radio, esta prominencia que tengo aquí es la apófisis estiloides del radio. A partir de la apófisis estiloides del radio se van 2 centímetros hacia abajo y 2 centímetros hacia adentro, y allí tengo anatómicamente el escafoides. Entonces, si aquí donde yo les estoy poniendo el cursor tengo la apófisis estiloides del radio, me voy 2 centímetros hacia abajo y 2 centímetros hacia adentro, allí se ubica el escafoides. Pueden hacer ustedes también, les podría llegar la orden que les diga realizar estudio seriado de escafoides. ¿En qué consiste? Que ustedes van a tomar 4 proyecciones radiológicas de escafoides. Misma posición del paciente, la que están viendo en la imagen, que ya hemos hablado. ¿Qué es lo que va a variar? La angulación del rayo central. La primera placa lo hacen a 0 grados de angulación, la segunda placa lo hacen a 10 grados, la tercera a 20 grados y la última a 30 grados de angulación del rayo central. Esa es la diferencia. El estudio seriado consiste en que en la misma posición lo único que vamos variando es la angulación del rayo central y con eso ya tienen listo el estudio. Así es como se ve. Aquí, por ejemplo, en la imagen que les muestro, se tiene una angulación de 30 grados. Como ven, se trata del estudio seriado, que lo pudieran realizar también. Hay una variante de esta proyección radiológica que se llama método de Stecher modificada. Como ustedes se pueden dar cuenta, es la misma posición que ya vimos en la imagen anterior. Lo único que vamos a hacer de diferente es
Debajo de la mano del paciente colocamos un bloque que tiene que ser rígido, de espuma, algo que no nos vaya a interferir en la imagen. Colocamos este bloque debajo de la mano, más o menos de 20 grados, que nos eleve la mano unos 20 grados, y en cambio, en esta proyección, en esta posición, el rayo central se dirige también a nivel del escafoides. ¿Qué es lo que busco yo con esta proyección, este método de Stecher modificada? Lo que yo busco es que el momento que yo hago la elevación de la mano, de los 20 grados con el bloque, se pueda visualizar de mejor manera el escafoides. Entonces, si es que ustedes les pidieran esta proyección, únicamente lo que tienen que hacer es elevar la mano más o menos 20 grados con un bloque de una espuma que sea rígida, que es decir, que no se vaya a hundir el momento que colocan la mano encima. Aquí les voy a mostrar un video bastante corto, no tiene audio, únicamente es una representación de cómo deben ustedes colocar al paciente. Se lo hizo en el hospital donde yo trabajo con la colaboración de unos compañeros. Entonces, para que ustedes vean cuáles son las claves en el posicionamiento para realizar esta proyección. Bien, ¿qué les recalco yo en este video y que traté de mostrarles del momento que estaba haciendo el posicionamiento del paciente? Primero, que colocamos la mano en pronación, los dedos completamente extendidos, realizamos el movimiento de desviación cubital y el antebrazo, el eje longitudinal del antebrazo se mantuvo todo el tiempo recto, es decir, no lo giramos hacia ninguno de los lados. Les mostré también la ubicación del escafoides. Ustedes tocan la apófisis estiloides del radio que está aquí y se van 2 centímetros hacia abajo y 2 centímetros hacia adentro y allí logran ubicar el escafoides. Y la imagen que ustedes tienen es algo así. Ya vamos a valorar los criterios radiológicos, pero fíjense cómo los huesos del antebrazo, radio y cúbito se mantienen completamente alineados. Eso es sumamente importante. Y algo que no deben olvidar y que está aquí en el posicionamiento, el receptor de imagen, la señal siempre a la derecha del paciente. Eso es importante que no lo olviden cuando están tomando cualquier radiografía de cualquier estructura anatómica. Bien. ¿Cuáles son los criterios radiológicos que vamos a encontrar para evaluar esta proyección? Vamos a visualizar parte del radio y cúbito distal, vamos a ver todos los huesos del carpo y vamos a ver la parte proximal de los metacarpianos. Eso nos indica que la placa está bien colimada, es decir, que no abrieron mucho ni tampoco cerraron mucho el campo de exploración. El escafoides, que es este hueso de aquí, miren, se va a ver completamente nítido, sin superposición de los demás huesos. Y en esta proyección se ve sumamente grande el escafoides, es decir, ya no está superpuesto con ninguno de los otros huesos del carpo, por lo tanto se logra visualizar grande, se logra visualizar nítido, porque aquí suelen haber algunas lesiones. Los espacios carpianos van a estar abiertos, los espacios entre los huesos del carpo, sobre todo de los que están del lado del radio, se van a mostrar abiertos. La muñeca no va a estar rotada, es decir, el radio y cúbito distal van a permanecer completamente rectos, porque en el posicionamiento, no olviden y siempre les recalco, no giren el antebrazo. Únicamente se trata de girar los dedos de la mano, es decir, hacer la desviación cubital.
vamos a tener un contraste adecuado para poder valorar o diferenciar lo que es el tejido óseo del tejido blando. Aquí tengo otra imagen de una proyección PA de escafoides con desviación cubital, en donde tengo lo que es radio, cúbito, este de aquí, el número 8, que es el escafoides, el número 4, que es el trapecio. Aquí tengo el trapezoide, tengo el grande, tengo el ganchoso. Aquí tengo escafoides, este número 9 semilunar, tengo el 10 el piramidal, y en esta proyección no se ve el pisiforme, porque el momento que yo hice este movimiento de desviación cubital, el piramidal queda superpuesto con el pisiforme, entonces no se logra visualizar. El objetivo de esta proyección es este hueso. Esta placa que les estoy mostrando aquí es bastante buena en la diferenciación de tejidos blandos y tejidos óseos. Como se dan cuenta, hay una diferenciación, se nota, y eso es sumamente importante. Sin embargo, para mi criterio radiológico, les podría decir que el campo está muy abierto. Yo estoy viendo mucho del antebrazo distal, debería ser más cerrado, porque la zona de interés en realidad es esto. Entonces, eso como referencia para cuando ustedes evalúen los criterios de esta proyección. Vamos a hablar un poquito del túnel carpiano. Anatómicamente hablando, el túnel carpiano se considera un paso estrecho de ligamentos y huesos, y que está en la base de la mano. Es decir, aquí a este nivel tenemos el túnel carpiano. ¿Qué contiene ese túnel carpiano? Contiene nervios y contiene tendones. Cuando el paciente presenta patologías a nivel del túnel carpiano es porque esos nervios, esos tendones están rodeados de unas almohadillas, esas almohadillas se inflaman y producen una compresión de estos nervios o de estos tendones, y lo que provocan es demasiado dolor en el paciente y que el paciente tenga limitación en el movimiento también. Aquí tengo una representación de lo que sería el túnel del carpo. Como ustedes pueden ver, viene a ser como una especie, como su nombre lo dice, de un túnel, y aquí dentro hay un nervio bastante importante que lo atraviesa, que es este que está pintado de color verde, que es el nervio mediano. Generalmente cuando el paciente tiene el síndrome, deben haber escuchado ustedes del síndrome del túnel carpiano, es porque hay una afectación, hay una compresión de los nervios a este nivel que suele ser del nervio mediano. Aquí en esta imagen está también una representación, miren, están los huesos, tengo esta especie de unas almohadillas, tengo el nervio mediano, tengo el ligamento anterior del carpo, esto siendo normal. Pero cuando el paciente tiene el síndrome del túnel carpiano, lo que yo tengo es que se edematiza, es decir, se pueden llenar como de líquido, se inflan estas vainas tendinosas y lo que hacen es comprimir el nervio mediano y por eso provocan demasiado dolor. Este tipo de patologías de lo que es túnel carpiano es bastante frecuente, el síndrome del túnel carpiano, en personas que trabajan utilizando mucho tiempo el computador, y sobre todo, si ustedes se dan cuenta, cuando utilizamos el computador generalmente hacemos esto, trabajamos en este sentido. Este mal posicionamiento, esta mala alineación del antebrazo provoca que con el tiempo estas almohadillas se edematicen y produzcan el síndrome del túnel carpiano, porque trabajamos en este sentido. Lo ideal, lo que recomiendan, lo que sería correcto es que cuando nosotros trabajemos con el computador, nuestras manos estén así, no se inclinen hacia los lados, porque allí se produce un sobreesfuerzo de las estructuras y como consecuencia el síndrome del túnel carpiano. Ahora, cuando hablamos del túnel carpiano y yo les he hablado a ustedes de los nervios, de los tendones, de los ligamentos, les he dicho, y ustedes en radiología saben, que no podemos ver nervios, tendones, ligamentos, músculos, no se pueden identificar. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer una proyección radiológica si en realidad el túnel como tal no lo voy a ver? Y les voy a mostrar
¿De qué se trata esta proyección radiológica? ¿Y por qué es importante que sepan y por qué es importante, por qué se la debe realizar? Esta proyección se llama proyección del túnel carpiano, proyección tangencial, proyección ínfero-superior de la muñeca. O también se la puede llamar por su nombre alternativo método de Gaynor-Hart. Cualquiera de esos nombres ustedes pueden conocer para realizar esta proyección radiológica. ¿Qué factores técnicos vamos a emplear? Receptor de imagen, un receptor pequeño, 18 por 24 centímetros, o si no, 8 por 10 pulgadas, en sentido transversal. No vamos a utilizar Buki para esta proyección. Vamos a utilizar una distancia foco-película de 100 centímetros como mínimo, un KB aproximado de 50, un MS de 5. ¿Cuál va a ser la posición de mi paciente? El paciente se va a sentar o se va a inclinar en uno de los extremos de la mesa. La muñeca y el antebrazo la vamos a colocar sobre el receptor de imagen. Aquí yo voy a hacer un movimiento que se conoce de dorsiflexión. Este movimiento, cuando yo hago los dedos hacia arriba, como que los forzo, eso se llama dorsiflexión. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? El antebrazo completamente pegado al receptor de imagen no se mueve. Hago este movimiento de dorsiflexión de los dedos de tal forma que aquí estén casi en posición vertical y aquí, mire, entre la mano y el antebrazo, aquí se debería formar un ángulo de 90 grados. Una vez que ustedes están en esta posición, como les muestra la imagen o así, ustedes lo que van a hacer, además de eso, es rotar internamente 10 grados, es decir, rotamos hacia adentro como hacia el pulgar 10 grados. ¿Para qué? Para evitar que se superponga el pisiforme con el ganchoso. Si ustedes hacen todos los pasos, pero se olvidaron de rotar internamente, esa proyección no va a cumplir todos los criterios radiológicos adecuados. ¿Qué es lo importante en esta proyección? Que el antebrazo se mantenga recto, que no se despegue del receptor de imagen y que el paciente haga lo más que pueda este movimiento de dorsiflexión. Ojo, si el paciente tiene una fractura a nivel de los huesos del carpo o de las falanges, no puede realizarse esta proyección. Y eso es sumamente importante que lo tengan claro. Es decir, a un paciente que viene por trauma casi no le hacemos esta proyección porque lo más seguro es que tenga una lesión a este nivel y el momento que yo forzo la dorsiflexión le puedo ocasionar una lesión mucho más grave al paciente. Rayo central. El rayo central para esta proyección va a tener una angulación de 25 a 30 grados dirigido hacia la muñeca, es decir, el sentido de la angulación como que si lo dirigimos hacia la muñeca, y el rayo central se va a ubicar a 3 centímetros distal de la base del tercer metacarpiano. No se compliquen la vida. El rayo central lo ubicamos en el centro de la palma de la mano, para que no sea difícil. Aquí yo les he puesto angulación de 25 a 30 grados. ¿Cuándo hacemos de 25? ¿Cuándo de 30? Eso va a depender del paciente. Es decir, si el paciente logró hacer un movimiento amplio de dorsiflexión, angulamos únicamente 25. Pero si el paciente no logró hacer una dorsiflexión exagerada, digamos que le duele demasiado y no puede, en ese caso compensamos aumentando la angulación a 30 grados. La angulación no puede ser más de 30. Por más de que el paciente no pueda hacer más movimiento de dorsiflexión, la angulación nunca va a pasar los 30 grados. Eso es importante. Aquí les tengo un video del resumen de cómo sería el posicionamiento para que ustedes vean los puntos claves para lograr el posicionamiento en este método de Gaynor-Hart.
Bien, entonces allí lo clave en el posicionamiento es que el paciente mantenga todo el tiempo el antebrazo pegado al receptor de imagen, que haga el movimiento de rotación interna y que haga lo máximo posible de dorsiflexión. Si no puede, ayúdense por el rayo central. 25 grados en pacientes que lograron la dorsiflexión, 30 grados en pacientes que no logran la dorsiflexión adecuadamente y el rayo central en el centro de la palma de la mano. Así es como hacemos esta proyección. Esta es la imagen que ustedes obtienen. Ya vamos a ver los criterios radiológicos detallados, pero la imagen es esta. ¿Cuáles son los criterios radiológicos de evaluación? Los huesos del carpo, todos los huesos del carpo, van a estar dispuestos en forma de un arco. Lo que vamos a ver aquí tengo el primer dedo, el dedo pulgar, hacia el lado opuesto yo voy a visualizar el pisiforme y al lado voy a visualizar el ganchoso. Particularmente en esta proyección voy a ver una estructura del ganchoso que se llama el gancho. ¿Sí ven? Que es como una especie de punta. Voy a visualizar en esta proyección el gancho del ganchoso. Esto ustedes logran ver si hicieron este movimiento de rotación de 10 grados. Si se olvidaron de ese movimiento, aquí estas dos estructuras se van a ver sobrepuestas y no van a poder identificar adecuadamente. Entonces, importante, como primer criterio importante, visualizar el pisiforme y el gancho del ganchoso separados. En el centro de los huesos del carpo tengo aquí el grande. Junto al primer dedo, al primer metacarpiano del pulgar, tengo el trapecio y encima tengo el escafoides. Vamos a visualizar, vamos a ver una densidad adecuada, es decir, diferenciación de tejido blando con el tejido óseo. Y en una imagen radiológica, esto es lo que vamos a obtener. Miren, este es el primer metacarpiano del pulgar. Aquí lo que yo tengo, este de aquí, el trapecio, este de acá, el escafoides. Aquí tengo el hueso grande. Tengo opuesto al pulgar el pisiforme y esta estructura de aquí, que es el gancho del ganchoso. Entonces, ¿por qué hago una proyección radiológica para síndrome de túnel carpiano si yo no estoy viendo aquí músculos, ligamentos, tendones en lo absoluto? Este arco que está entre los huesos del carpo es el arco del túnel carpiano. Este arco, cuando el médico radiólogo hace el informe, determina si el arco está muy estrecho, es muy probable que exista aquí esta patología del túnel carpiano. Entonces, este arco de aquí es el que se debe mostrar de forma nítida para que el médico radiólogo pueda realizar el informe adecuadamente. Aquí es importante la diferenciación del tejido blando. Si ustedes se fijan aquí, yo logro ver el tejido blando de la mano. Es muy importante diferenciar el tejido blando del tejido óseo porque en pacientes que tienen síndrome del túnel carpiano suele haber una edematización de los tejidos blandos que podría mostrarse en la proyección radiológica que ustedes están realizando. Entonces, si bien es cierto, no voy a ver tendones, no voy a ver nervios, pero lo que me interesa es valorar este espacio para que el médico determine cómo está ese túnel carpiano. Bien, vamos a ver la última proyección que tenemos programada para la primera clase del día de hoy. Es una proyección que se llama método de Coyle. Es una proyección radiológica de codo. Pero para eso vamos a revisar brevemente la anatomía de lo que es el codo para que luego ustedes puedan identificar las estructuras radiológicas. En articulación del codo, lo que nosotros vamos a ver es el húmero y vamos a ver lo que es radio y cúbito. ¿Qué estructuras importantes tengo yo? A nivel de lo que es el húmero, en relación con el lado que tengo del radio, lo que yo voy a ver en el húmero es esta protuberancia que es fácil de tocar. Si todos nos tocamos a nivel del codo, a nivel del húmero, tenemos aquí el epicóndilo medial,
Hacia el otro lado, en relación con el cúbito, tengo en cambio el epicóndilo lateral. ¿Qué estructura es sumamente importante cuando ustedes están tomando una radiografía de codo? Es importante esta estructura de aquí, que se llama el olecrano, ¿sí? ¿Por qué es sumamente importante y ustedes cómo logran diferenciar cuál es el radio y cuál es el cúbito? El olecrano es una estructura anatómica que sale o que va a estar en relación con lo que es el cúbito. Y también en el cúbito yo tengo una estructura muy importante que se llama la apófisis coronoides. Esta de aquí, no sé si ven, aquí tengo el cúbito, esta como una especie de una punta. Esta es la apófisis coronoides. ¿Por qué es sumamente importante? Porque hay pacientes que a veces presentan dolor a nivel de la articulación del codo, se les hace una radiografía, no se encuentra nada. Y el paciente en realidad lo que tiene es una lesión a nivel de la apófisis coronoides, pero en una placa normal de codo no se logra visualizar. Para ello existen las proyecciones especiales como método de Coyle, que lo vamos a ver, y también existen proyecciones que se llaman rotacionales de codo, que consiste en un estudio seriado de 4 proyecciones en donde vamos a rotar el codo de diferentes formas para ir desproyectando y mostrando estructuras anatómicas que no son visibles en la típica proyección AP de codo o en la lateral de codo. Entonces, cuando nosotros hablamos del codo, es importante identificar lo que es el olecrano, lo que es la apófisis coronoides del cúbito y a nivel del radio lo que tengo, la cabeza. Tengo esta estructura que está un poco ensanchada, el cuello del radio, y acá también se me vuelve a ensanchar la parte del radio, tengo una estructura ya más prominente. Ustedes, para identificar y para que no se pierdan, siempre que encuentren el olecrano, están hablando del cúbito. Encuentran la apófisis coronoides, están hablando del cúbito. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a proceder a realizar esta proyección? Se llama método de Coyle o también se lo conoce como proyecciones laterales axiales de codo. Recuerden que les dije que cuando veamos o escuchemos el término axiales, eso quiere decir que el rayo central va a tener angulación. ¿Para qué me sirven estas proyecciones? Son dos. Obligatoriamente, cuando a ustedes les llegue la orden método de Coyle, tienen que hacer las dos posiciones que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las indicaciones patológicas? Nos sirven para valorar una proyección, la cabeza del radio, y la otra proyección nos sirve para valorar la apófisis coronoides del cúbito. Este tipo de proyección, método de Coyle, lo hacemos en pacientes que vienen por trauma. Es decir, pacientes, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando un paciente viene por trauma y nos piden hacer una AP de codo, es prácticamente imposible porque el paciente no puede extender completamente su brazo como para hacer este posicionamiento, o nos pasa que el paciente está inmovilizado, tampoco puede extender completamente el brazo. Entonces, en este tipo de pacientes con trauma, estas proyecciones son ideales. En el hospital donde yo trabajo, el médico traumatólogo siempre nos dice en el servicio, aunque no se los pida, ustedes deben saber que si el paciente viene por trauma, ustedes deberían realizar estas proyecciones como complemento. Ustedes son los responsables de saber qué proyecciones radiológicas son útiles en pacientes con trauma, en pacientes sin trauma, y también en qué patologías son bastante necesarias. Entonces, a veces no esperen que les pidan estas proyecciones especiales, pero es importante que ustedes las puedan enviar como complementarias. En cuanto a lo que son factores técnicos, vamos a utilizar un receptor de imagen 18x24 o 24x30, cualquiera de los dos tamaños, en sentido transversal. No vamos a trabajar con Buki porque es una estructura, como ya lo saben, con un grosor menor a 10 centímetros. Vamos a utilizar una distancia foco-película de 100 centímetros.
un KB de 55 a 60, un MAS aproximado entre 6 a 8. ¿Cómo vamos a proceder con el paciente? Primera posición. Posición para valorar la cabeza del radio. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Si el paciente, si bien es cierto, ha venido por trauma, pero el paciente puede caminar, puede levantarse, lo que vamos a hacer es colocar una silla en el filo de la mesa. El paciente se va a sentar. El paciente lo que va a hacer es flexionar el codo 90 grados, es decir, este movimiento, como están viendo aquí, y va a colocar su mano en pronación. Esta es la posición del paciente para valorar la cabeza del radio. ¿Cómo va el rayo central? Como ya les advertí, el nombre dice laterales axiales, por lo tanto el rayo central tiene angulación. Este rayo central tiene una angulación de 45 grados en sentido cefálico y se dirige a la cabeza radial, es decir, en la parte media del codo, en el centro del codo, ustedes van a colocar el rayo central, allí está garantizado que tienen la cabeza radial. La clave en esta proyección es que el codo esté a 90 grados, es decir, que aquí, en este espacio, ustedes formen imaginariamente, en este espacio, un ángulo de 90 grados y que la mano esté completamente en pronación. No lo olvide, 90 grados y mano completamente en pronación. ¿Qué pasa si el paciente viene en camilla? Que también puede ocurrir. El paciente, como vino por trauma, vino en camilla, no se puede levantar para colocarle el filo de la mesa. No hay problema. Ustedes le pueden hacer en su propia camilla o acostado en la mesa de exploración. ¿Qué es lo que va a hacer el paciente? El paciente acostado lo que va a hacer es esto, ¿sí? Pone y forma aquí, entre esta estructura, entre el antebrazo y el húmero, formamos aquí un ángulo de 90 grados. Y la mano, como ustedes están viendo aquí, como que si estuviera en pronación. En este caso, el receptor de imagen se coloca entre el tórax, o más bien dicho, el tórax hace de apoyo para que el receptor de imagen se mantenga allí firme, y el rayo central exactamente igual, 45 grados de angulación cefálica dirigida a la parte media del codo. Así es como ustedes van a hacer esta primera proyección, que nos sirve para visualizar la cabeza radial. ¿Cuáles son los criterios radiológicos? El espacio articular entre la cabeza del radio, este de aquí, miren, aquí tengo arriba, se me va a mostrar el radio, abajo se va a mostrar el cúbito. ¿Cómo yo sé que es el cúbito? Porque me voy hacia la zona posterior y esta estructura que tengo aquí es el olecrano. Aquí tengo el radio, tengo la cabeza, tengo el cuello y tengo esta estructura prominente que es la tuberosidad radial. Entonces, ¿qué es la zona de interés en esta proyección? Que el espacio articular entre la cabeza del radio y el húmero, este espacio de aquí, se muestre abierto. La cabeza, el cuello y la tuberosidad radial, miren, la cabeza, el cuello y tuberosidad radial se van a mostrar de perfil y sin superposición de las estructuras anatómicas adyacentes. Vamos a ver el húmero distal y los epicóndilos distorsionados por la angulación de los 45 grados que dimos al rayo central. En una imagen, ya en una radiografía, esto es lo que ustedes van a obtener. Miren, tengo aquí cabeza, cuello y esta estructura de aquí, tuberosidad radial. Tengo aquí el cúbito, la parte distal de lo que es el húmero y los epicóndilos se van a ver distorsionados por la angulación del rayo central. Y en esta placa se logra distinguir bastante bien también el tejido blando y el tejido óseo. Debe haber una buena diferenciación de las dos estructuras. Segunda posición. Posición para valorar la apófisis coronoides del cúbito. Recuerden que tienen que hacer obligatoriamente las dos. La de valoración de cabeza del radio y la de valoración de apófisis coronoides del cúbito. Si ustedes se fijan en posición es casi que lo mismo.
Lo único que vamos a hacer aquí es que el codo va a estar flexionado y aquí en este espacio se va a formar un ángulo no de 90, sino un ángulo de 80 grados. Es decir, la mano ya no está así, sino la vamos a hacer un poquito más hacia abajo, a diferencia de la proyección anterior. Lo que va a variar también es el rayo central. Aquí el rayo central para valorar la apófisis coronoides tiene una angulación de 45 grados, pero esta vez en sentido caudal, ¿sí? Entonces, para relacionar las dos proyecciones, proyección de cabeza del radio, aquí ángulo de 90 grados, rayo central 45 grados en sentido cefálico. Esta proyección para valorar apófisis coronoides, aquí se forma un ángulo de 80 grados, rayo central 45 grados, pero esta vez en sentido caudal, dirigido a la parte media del codo. Si el paciente viene en camilla, también lo pueden hacer. Lo único que ya no vamos a flexionar los 90, vamos a dejar un poquito más abajo el codo, que aquí se forme un ángulo de 80 grados. Y así es como procedemos a realizar esta proyección. ¿Cuáles van a ser los criterios radiológicos que tenemos para esta imagen? Esta imagen es la única de todas las proyecciones de codo que nos deja visualizar la apófisis coronoides del cúbito sin superposición de ninguna de las estructuras anatómicas adyacentes. Miren esta estructura puntiaguda que yo tengo aquí. Esta es la apófisis coronoides del cúbito. Se va a visualizar alargada y de perfil. El espacio articular que hay entre la apófisis coronoides y esta parte del húmero que se llama tróclea se va a mostrar completamente abierto. El radio, ¿qué va a pasar con el radio? La cabeza y cuello del radio se van a ver superpuestos con el cúbito. Perdón. Y en esta imagen lo que tengo en la radiografía es esto. Si logran ver esta punta que yo tengo aquí, esta es la apófisis coronoides del cúbito. Hacia el otro extremo de la apófisis coronoides, ¿qué tengo? Tengo la coronoides, me voy al otro extremo. Esta estructura de aquí es el olecrano, que es parte también del cúbito. Hacia abajo lo que me quedó del radio, cabeza del radio, cuello y parte de la tuberosidad radial, que están distorsionadas por el sentido de la angulación del rayo central. Y aquí, entre la apófisis coronoides del cúbito y la tróclea del húmero, se debe visualizar este espacio. Hemos tenido nosotros en el hospital pacientes que luego de un golpe que se han dado en el codo, tienen una fisura, no fractura, una fisura a nivel de la apófisis coronoides. Entonces, en una placa de codo, así el paciente pueda extender completamente para hacer una proyección AP verdadera, no se logra visualizar. Esta es la única proyección que nos deja ver la apófisis coronoides del cúbito de forma clara, de forma nítida. Como les decía, los médicos, sobre todo los traumatólogos, esperan que nosotros mostremos y mandemos este tipo de proyecciones adicionales, especiales, que nos permitan ver las estructuras de una forma mayormente definidas. No necesariamente nos van a decir, por eso es importante que ustedes conozcan de estas proyecciones especiales, que las hagan adecuadamente y no se trata solamente de hacer la proyección. Ustedes en cada uno de los estudios que realicen, a más de hacer la proyección, tienen que en la pantalla ponerse a valorar todos los criterios radiológicos. Toda proyección radiológica tiene sus propios criterios específicos que ustedes deben conocer y deben valorar. Somos los responsables de la calidad de la imagen, somos los responsables directos del diagnóstico que va a recibir este paciente, por lo tanto la calidad tiene que ser óptima. Eso es sumamente importante. Y de mi parte, chicos, estas son las proyecciones que estaban programadas para la clase del día de hoy. Les dejo aquí con una imagen para los que no conozcan Ecuador. Les dejo una imagen acá arriba de la universidad donde yo trabajo, la Universidad de Cuenca. Y acá abajo una imagen de un lugar turístico bastante hermoso
que se llama Cajas, aquí en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en donde pueden obtener imágenes espectaculares de la naturaleza, como lo están viendo allí. De mi parte, chicos, no tengo más que decirles. No sé si ustedes tengan preguntas. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.